Recibamos a Hilda, a Verónica y a Rosángela, que están aquí, el Centro de Atención Integral a la Discapacidad, los centros CAID, que están a cargo del despacho de la primera dama. Bienvenidas. Gracias. Bienvenidas. El despacho de la primera dama tiene varios programas que desarrolla a nivel nacional, pero los centros de atención integral a la discapacidad son una bandera. Son una bandera y además son una institución modélica, porque no existía antes algo parecido en la República Dominicana. No es que no hemos tenido o tenemos centros de rehabilitación, sí, claro, pero nunca antes con la parafernalia, como dice alguna gente, es decir, con la cantidad de recursos que tienen los centros CAID a disposición de la gente que tiene algún tipo de discapacidad. Ellas nos explicarán todo esto a partir de ya. Pero yo siempre recuerdo, cuando hablo de estos temas, que estamos hablando de restitución de derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho a el desarrollo pleno de sus facultades, a vivir una vida plena, no importa la condición en la que esté. De ahí la importancia de estos centros CAID que dirige doña Cándida Montilla de Medina. Y aquí está Hilda, aquí está Verónica y Rosángela. Ellas mejor que nadie para hablar de estas cosas. Comencemos. Hilda, terapeuta de servicio de apoyo psicopedagógico. Sí. Comenzamos contigo, porque tú eres la más tímida, parece, para que te vayas soltando. Adelante, Hilda, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia en el CAI. Tú estás en el Santo Domingo Oeste, las tres son del Santo Domingo Oeste, a pesar de que hay CAI también en San Juan, en Santiago, Santo Domingo Este, que está en operación el de Santo Domingo Este. Todavía. Aún no. Lo van a construir, sí. Aún no, dice sí, Rosángela, que está bien informada de estas cosas. También habrá uno, creo, en San Pedro. En San Pedro, sí. Así que, adelante, Hilda, cuéntanos qué tú haces en el Centro de Atención Integral a la Discapacidad, porque tú eres allí terapeuta del Servicio de Apoyo Psicopedagógico. Sí. Cuéntanos. Bueno, pues en el Servicio de Apoyo Psicopedagógico recibimos a los niños de 6 a 10 años. Le damos una continuidad porque vienen del Servicio de Atención Temprana. Entonces evaluamos inicialmente y de acuerdo a lo que vemos en esa entrevista inicial, pues entonces elaboramos el plan de intervención del niño. Un plan de intervención individual para cada niño, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, digamos que a ti lo que te toca es darle continuidad a un proceso que comenzó antes. Que es de 0 a 5 años y nosotros continuamos de 6 a 10 años. Entonces, en el Servicio de Apoyo Psicopedagógico se podría decir que es como la parte escolar del centro, porque nosotros trabajamos las habilidades cognitivas, habilidades de atención, concentración. Ahí pasamos también a la lectura y escritura, habilidades matemáticas, habilidades de motricidad fina. Todo eso trabajamos en el plan de intervención, entonces vamos logrando objetivos, ya que el niño logra leer, que logra escribir, logra sumar y restar. Entonces ya llega el momento de egresar del centro, porque nosotros duramos hasta los 10 años. ¿Y lo dirigen hacia dónde? ¿Hacia la educación ya convencional, formal? Puede ser que caiga dentro del programa que tenemos de inclusión escolar con el Ministerio de Educación en los centros de apoyo, o también lo mandamos a alguna fundación Dominicana de Autismo, de Síndrome de Down, de acuerdo a donde vivan y de acuerdo a la necesidad que nosotros veamos que ellos necesitan. Bien, es decir, ingresan, pero habrá un seguimiento, por lo que veo, a lo largo de
del desarrollo del niño, pero probablemente toda la población que ustedes atienden no es de ese tipo, ¿no? Es decir, no ingresa de 0 a 5 años y sigue hasta los 10, ni cosa que lo parezca. Hay momentos, hay diferentes tipos de atención, etcétera. Cuéntanos tú. Vamos a ver, Verónica. Bueno, yo soy terapeuta del servicio de intervención también conductual. A diferencia de psicopedagogía, sí en intervención conductual no tenemos rangos específicos de edad para que puedan estar en el servicio. O sea, que podemos tener niños muy chiquiticos como también ya niños grandes, o sea, de cualquier edad, de 0 a 10 años. Entonces, básicamente, en intervención conductual, asisten los niños dentro de nuestra población del centro, porque no van a asistir todo obligatoriamente, que estén presentando los problemas conductuales, por decirlo así, comportamientos bien perturbadores, por decirlo de una forma u otra, que quizás se autoagreden, que agreden a otros, que se les dificulta demasiado comunicarse, que no tienen una estructura básica, por lo menos de comportamiento, que le permita entonces recibir los otros servicios terapéuticos, porque ya cuando necesitamos que un niño quizás se permanezca sentado por un rango de tiempo específico, que siga ciertas instrucciones, que tenga los niveles de atención que quizás se necesitan para psicopedagogía, pues entonces pasa primero por terapia conductual. Nuestra intervención, al igual también que psicopedagogía, se basa en una primera evaluación donde junto con los padres trabajamos muy de lleno con los padres, porque muchas veces, o sea, la conducta no solamente se va a presentar en el centro con nosotros, sino que se presenta en su día a día, en la escuela, en la casa, en la calle, donde sea que el niño se encuentre. Entonces evaluamos cuál es la conducta realmente, por qué está pasando, o sea, qué hay detrás de ese comportamiento, que ese comportamiento se sigue presentando, y entonces básicamente es como crear planes alternativos a esa conducta. La mayoría de las veces estos chicos presentan dichas conductas porque no saben comunicarse, porque no tienen un lenguaje verbal, porque posiblemente no solamente el lenguaje verbal, ni siquiera a nivel de gestos logran comunicarse, y es muy difícil uno estar en el día a día sin yo poder decir que es hambre que tengo, que me duele la barriga, que no quiero que quiero que venga mi mamá. Entonces, además de también poder manejar la conducta, nosotros utilizamos un sistema de comunicación alternativo donde se le entrena al niño a poder comunicarse mediante una imagen, que el símbolo de la imagen es universal, si es pan, si es agua, si es mami, para que quizás eso también pueda ser un sustituto a su comportamiento con el que quizás antes conseguía cosas, pero que no es un comportamiento socialmente adecuado. Entonces, básicamente se trata de eso, identificar cuál es la conducta problema, buscarle un sustituto y entrenar al niño en todas las sesiones junto con los padres a cómo ir cambiando ese comportamiento con este plan sustituto. Tú eres la encargada de los servicios de salud. Así es. ¿Cómo ingresa cómo ingresa una persona? ¿Cómo una persona busca asistencia? ¿Cuándo la busca o la debe buscar del CAID? ¿Tiene limitaciones el CAID o no? ¿Está dirigida a toda la población? El CAID está dirigido a toda la población. Toda la población entre, como ellas explicaban, de 0 a 10 años, de niños que tengan alguna sospecha de que pueden presentar una discapacidad. Nosotros hemos limitado el trabajo a 3 discapacidades principales, que son los trastornos dentro del espectro del autismo, la parálisis cerebral y el síndrome de Down. Entonces, cuando hay una sospecha que puede venir de la familia, puede venir de la escuela, puede venir de otro profesional de la salud o de algún hospital que refiera, entonces va el usuario al CAI o llama y se registra. Entonces, luego se le va a contactar para realizar lo que hemos denominado una evaluación de ruta básica. Esa evaluación de ruta básica implica primero una entrevista socioeconómica, donde vamos a ver las características generales de la familia, y se va a clasificar también la familia en una categoría socioeconómica, según la cual será el pago que va a hacer en el centro. Nosotros tenemos personas que pagan cierta cuota por las terapias, siempre muy por debajo de lo que cuesta una terapia a nivel privado, pero tenemos también personas que no pagan nada por su situación económica. Entonces, luego de esta valoración socioeconómica, el niño y su familia pasan a lo que es la evaluación por el Servicio de Pediatría del Desarrollo. Es una evaluación médica inicial que incluye pediatría del desarrollo, incluye fisiatría y odontopediatría, básicamente. Luego entonces se pasa a lo que es la evaluación del desarrollo en sí, que ya es cuando utilizamos instrumentos psicológicos para ver cómo están las habilidades del niño y
ver el diagnóstico, o sea, confirmar si realmente estamos frente a un trastorno del espectro autista. Con el tema del síndrome de Down, confirmar a través de lo que es la prueba del cariotipo si realmente es un síndrome de Down. Y en fisiatría pues ya se evalúa el tema de la parálisis cerebral. Entonces vamos a ver cuáles son las necesidades de esos niños en términos, como decía Verónica, de comunicación, en términos de conducta, en términos cognitivo, social, todas esas variables que componen el desarrollo. Después de ahí se pasa a una discusión de caso, donde ese equipo de ruta básica, como le mencionaba, servicio social, pediatría, fisiatría, odontopediatría y las personas que hacen la evaluación del desarrollo se reúnen para ver qué es lo que ese niño necesita, cuáles son los servicios que se van a priorizar para que este niño comience a ser tratado en el CAI, porque en el CAI tenemos 19 servicios y no todos se van a dar al mismo tiempo, sino que va a depender de las necesidades del niño. Entonces, en esa discusión de casos se priorizan esos servicios. Por ejemplo, un niño que tenga un trastorno del espectro del autismo y se va a priorizar la intervención conductual y la terapia ocupacional en una primera etapa. Luego, como también mencionaba Verónica, cuando ya sus conductas estén más estructuradas o el niño ya tenga unas habilidades básicas, pues entonces vamos a considerar si ya puede egresar de la terapia conductual y pasar a psicopedagogía, por ejemplo. Y así vamos viendo las necesidades de cada caso, siempre con unos objetivos muy específicos, con el entrenamiento de la familia en el CAI, y es un objetivo que siempre ha tenido nuestra señora primera dama, que es de formar a la familia, o sea, de brindar una atención realmente de la mayor calidad para la familia, que la familia se sienta empoderada y se sienta con las habilidades necesarias para manejar a su hijo, aun cuando ya no esté en el CAI, porque como usted decía, no todos entran pequeñitos, o sea, a veces los recibimos de 8 años, de 9 años, y no todos van a estar hasta los 10 años, porque nosotros lo que queremos es, al final, que ese niño esté incluido en la sociedad. O sea, nosotros no queremos tener un niño eternamente en un centro terapéutico, nosotros queremos desarrollar las habilidades necesarias en el niño y en la familia para que ese niño funcione en su ambiente natural. Entonces, todo eso es lo que tratamos de perseguir. Los especialistas usualmente hablan como que todo el mundo sabe de qué ellos están hablando, y ese es un problema de comunicación. Sí. ¿Qué quiere decir eso de trastornos del espectro autista? Porque la gente dice, está hablando alemán, trastorno del espectro autista. Para la gente, por ejemplo, ¿cómo le explicamos eso en términos bien sencillos, Rosángela? Sí, los trastornos del espectro del autismo son problemas del desarrollo. Eso quiere decir, desde que el niño nace, se ve que su desarrollo, o sea, como debe de ir creciendo y las habilidades que debe ir manifestando, no se dan de la forma esperada. Por ejemplo, esperamos que un bebé con un desarrollo típico, pues ya al mes esté sonriéndonos, nos esté mirando a los ojos, comience a imitar cuando la mamá está jugando con él, le dice da, o le pone la manita y el niño se queda así contento y le responde. Y así, el desarrollo típico, ¿verdad? En un momento va a balbucear, en otro momento va a hablar, al año ya debe decir varias palabras, etcétera. En esa parte del desarrollo social y comunicativo. Sin embargo, un niño que está dentro del espectro del autismo no va a presentar esa sonrisa social en el momento que la esperamos. Se puede retrasar la aparición del lenguaje. Puede ser que no siga las instrucciones que uno le puede pedir, por ejemplo, siéntate, pásame la pelota, a la edad que ya un niño lo debe de hacer. O sea, lo que vemos es un déficit en lo que es la parte comunicativa y la parte social. Quizás un niño que no te busca tanto para abrazarte o para compartir algo contigo, sino que hay un comportamiento diferente en esa parte social y comunicativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el espectro tiene muy diversas manifestaciones. Entonces tenemos niños con síntomas leves, donde quizá cuando son muy pequeños no es tan evidente el problema, pero en la medida que van creciendo, entonces sí se va notando.
Y tenemos niños con síntomas más severos que desde que son muy pequeños, pues entonces es más fácil identificar qué es lo que está pasando con ellos. Pero básicamente el autismo es un tema de un déficit en la comunicación y en la interacción social, de acuerdo a como nosotros lo esperamos típicamente en el desarrollo. No sé si queda más o menos está más o menos digerible, claro, ¿verdad, Hilda? pero yo creo que Vero puede dar algunos ejemplos para que eso se entienda mejor. Sí. Sí, bueno, Verónica. Rosángela decía muy bien que más o menos si uno compararía a un chico de 2 años, por poner un ejemplo, con autismo y un chico que no tiene un diagnóstico, pues uno puede ver las diferencias, además de la comunicación, que no va a seguir instrucciones, que posiblemente no se va a acercar a donde mí a enseñarme el juguete, a señalarme algo que vio en la calle. También tiene otras particularidades. A veces estos chicos presentan comportamientos repetitivos, juegan de la misma forma una y otra vez, o se interesan en cosas muy particulares que posiblemente a nosotros no nos llamen tanto la atención. A veces nosotros, algo que casi siempre vemos, por ejemplo, si le damos un carrito, quizá en vez de jugar con el carrito como lo estamos esperando, se va a fijar más en darle vueltas a las ruedas, posiblemente, como por poner un ejemplo. Y eso, mientras va creciendo el niño, pues entonces ya sí se va volviendo una dificultad, porque posiblemente solamente se enfoca en eso y no se va a enfocar en las otras cosas que sí necesita. A los 2 años quizá no es tan difícil de que no se comunique, porque bueno, es un bebé y todo el mundo le busca la vuelta y lo va a ayudar, pero ya cuando sea más grande, que necesite ir al baño, que necesite hacer otro tipo de actividades, el no comunicarse, pues entonces ya sí trae más repercusiones en su día a día. Algunos chicos también, por ejemplo, dentro del espectro, que sí quizá tienen más funcionabilidad, que tienen más lenguaje, que son verbales, tienen un tono bien particular al hablar. A veces pasa eso, que uno se da cuenta quizá cuando conversa con ellos, como no suena como nosotros hablamos, por poner ese ejemplo. Y a ver qué más pudiera comentar. La parte sí, sensorial sí. también. Eso, por ejemplo, también pasa mucho. A veces en videos que uno ve en internet y cosas así, presentan que a los niños no les gusta el ruido, como de forma muy exagerada. Hay algunos que no les gusta el ruido, hay otros que sí, que no, quizá no, o hay otros que puede haber un estruendo muy fuerte y no se percatan, o hay ciertas texturas que se le dificulta que le corten las uñas por la sensación que reciben, que lo vayan, por ejemplo, el simple hecho de irse a cortar el pelo, que es algo esencial, es un problema. Y entonces, por ejemplo, ahí ya vienen las dificultades conductuales, que era de lo que yo le hablaba hace un momentito. Si no me gusta que me corten el pelo y no entiendo la necesidad social de por qué tengo que hacerlo, y me llevan a cortármelo y probablemente yo ese día empujé y salí corriendo y me libré de que me cortaran el pelo, pues entonces ya eso es un comportamiento que se va a seguir repitiendo, porque el niño no sabe por qué tiene que cortarse el pelo, él simplemente entiende que eso le está molestando. Cuando nos referimos a dificultades sensoriales, para que más o menos se pueda entender, la información que recibimos a través de los sentidos, ellos no la reciben como la recibimos nosotros. Posiblemente hay niños que las luces muy fuertes le molesten. Nosotros a veces en terapia, cuando tenemos un niño muy alterado, tenemos la posibilidad ya, por la forma en que están los consultorios, de bajar la luz un poquito, de poner música para ayudarlos a calmarlos, subirlos en columpios, que esto los regula bastante. Eso sí, esa parte muchas veces ya la trabaja otro servicio, que es el servicio de terapia ocupacional, que Rosángela comentaba ahorita, porque sí, cada servicio tiene como su especialidad, pero sí al final vamos de la mano en el sentido de identificar cuál es el problema y cómo vamos a ayudarlo, básicamente eso. ¿Y a ustedes no les parece que a veces los que necesitan la terapia son los padres? Hilda, claro. Sí, porque a mí me da la impresión en muchísimos momentos que me topo con casos de esta naturaleza, digo, bueno, hay que comenzar con los papás primero, porque la gente debe tener también preparación, hay que prepararla para que entienda que todo el mundo no lleva el mismo desarrollo, claro, que todo el mundo no se desarrolla igual, que somos diferentes, a la larga somos diferentes todos, salvo en los casos ya muy extremos, en lo que usted dice, bueno, aquí hay una intervención especializada, pero para la mayoría de todas estas cosas, a quien primero yo creo que hay que darle la terapia y enseñar es a los padres. Dime tú si estoy o no equivocado. Está muy, muy empapado del tema. Allá en el CAIC tenemos terapia familiar, que se trabaja con los padres directamente. También está el servicio de intervención grupal,
que se hacen terapias simultáneas. Mientras nosotros trabajamos con los niños, los padres van a terapia grupal y también ellos entran a la intervención de nosotras. O sea, formamos un equipo de padres, niños y si está en la escuela, la escuela. O sea, que todos trabajamos en conjunto para lograr el objetivo del niño. Se trabajan objetivos específicos también con los padres, con la familia. Se invita al tío, al abuelo, con quien sea que llegue el niño al centro, se invita a terapia. ¿Y hay algún tipo de programa, no sé, que viendo precisamente esto de lo que estamos hablando, haga que o permita que algunos de ustedes u otro servicio del despacho de la primera dama, pues consista en ir a visitar a la gente a la casa, ver un poco cuál es la dinámica en la casa, para determinar cuál es la situación? ¿Tú qué me dices, Rosángela? Sí, como ya mencionaba al principio, tenemos un servicio, valga la redundancia, de servicio social. Cada niño que entra al CAI se le asigna, o sea, a cada familia se le asigna un agente social, que es un poco el enlace entre el CAI y otros servicios de la comunidad y otros servicios del despacho. Pero sí hay casos donde hacemos la visita domiciliaria para ver cómo está la familia, cuáles son las características de la comunidad y entonces ver en qué podemos intervenir. Por ejemplo, niños que tienen dificultad motora, por ejemplo los niños con parálisis cerebral, pues muy importante ir a ver la distribución de la casa, qué ayudas se pueden implementar a nivel de la estructura del espacio para que el niño se pueda desenvolver mejor. También qué materiales se pueden encontrar en la comunidad para que los padres estimulen al niño en casa. Porque como decían ellas, o sea, en el CAI tratamos de que todo lo que se hace en terapia, en el centro, los padres lo pueden replicar en casa. Entonces es bueno ir a ver cómo podemos ayudarlo a que ellos identifiquen qué cosas de la comunidad o de su entorno le pueden ayudar para estimular a su niño. O sea, y también muy importante la visita a la escuela. También hacemos la visita a la escuela para dar apoyo a los maestros, a los directores en el seguimiento que ese niño necesita. O sea, que nosotros no nos quedamos solo dentro del centro, sino que también salimos a esa parte de la comunidad, porque era lo que yo decía ahorita, o sea, no es que queremos que el niño funcione en el centro, queremos que funcione en la sociedad. En la sociedad. Exacto. Que es donde debe funcionar. Que es donde debe funcionar. Claro. Y eso, Ramón, déjame, ya que tú mencionabas el tema de la familia, ese punto es un cambio de cultura que estamos tratando de hacer, porque en este tipo de condiciones o el manejo que se ha hecho de la discapacidad hasta hace unos años era el modelo de la rehabilitación. O sea, yo tengo un niño con unas necesidades, entonces lo llevo como para que me lo recuperen. Pero no y me lo entreguen recuperado. Y yo no voy a hacer nada, o sea, yo lo llevo ahí y entonces ustedes me lo arreglan y entonces me lo devuelven como yo espero. Entonces realmente ese no es el enfoque, o sea, el enfoque es que ese niño va a vivir con usted, va a vivir con su familia en su comunidad. Entonces tenemos sí que hacerlo funcional, pero nosotros también lo tenemos que aceptar con su diferencia y adecuar el entorno y los apoyos que él necesita para que él participe, que son las barreras, ¿verdad?, que tú mencionabas al principio. O sea, porque no es solamente que la persona que tiene habilidades diferentes se adapte a nosotros, sino también que nosotros ayudemos a que el entorno favorezca que él pueda estar en su escuela, en su comunidad. Entonces, ha sido un trabajo arduo el que la familia entienda esa postura, porque requiere un esfuerzo. O sea, no solamente tengo, vamos a decir, la pena de que mi niño no tiene el desarrollo típico, sino que yo tengo que hacer un esfuerzo por aprender una serie de cosas que quizás no era lo que yo me esperaba. Pero ahí viene la terapia familiar a apoyar en ese proceso inicial que puede incluir un duelo, en que tú comprendas cuáles son las necesidades de tu hijo y cuál es tu rol. Entonces, pero es un cambio de cultura. Incluso el mismo hecho de que el CAI trabaje hasta los 10 años
Y hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué el CAI no trabaja hasta los 12, hasta los 15, hasta los 25, hasta los 30? Porque es verdad que que las personas con discapacidad a lo largo de su vida van a tener muchas necesidades, pero también es que la familia y la comunidad tiene que prepararse para que ellos estén en su ambiente. Y puedan aportar ahí lo que puedan pueden aportar. Porque uno de los grandes motivos de exclusión de las personas con habilidades diferentes es que hemos subestimado lo que ellos pueden aportar a la sociedad. Y un ejemplo de todo tipo de discapacidad, pero por ejemplo sabemos de personas con autismo que han hecho aportes muy significativos a nuestra sociedad y que incluso han cambiado el curso a la humanidad. A la humanidad. Han cambiado el curso de muchas áreas, sobre, por ejemplo, pongo el tema de la tecnología. Sabemos que hay muchas personas con autismo que han trabajado en aspectos de tecnología que han cambiado el mundo, que trabajan. Sí, están trabajando actualmente. Y así, pero el subestimar lo que ellos pueden aportarnos ha sido realmente un elemento que muy desfavorecedor para todo este tema. Conocer la historia de Sparky, ¿verdad? Que estuvo circulando en un video, lo vi ayer. El creador de unos muñequitos que se llama Rabanito, Snoopy. Snoopy, sí. Era un perdedor, un fracasado. Un fracasado, bueno, porque le iba mal en la escuela. En la escuela es un fracaso. Él no era para los deportes, no era para las matemáticas, no era para esto ni para lo otro. Pero el infeliz, bueno, lo que pasa es que tenía unas habilidades que eran otras habilidades. Exacto. Eran otras habilidades. Y él terminó siendo el creador de uno de los muñequitos más famosos de toda la historia de los cartones animados, como les dicen, ¿no? O sea, a la gente hay que enseñarle que todos tenemos diferentes habilidades y que tenemos maneras de desarrollarnos también de manera que no son las convencionales, no son las que uno está habituado. Y quizás ustedes tendrán que bregar también con un problema que tenemos en nuestra sociedad, con los médicos que todo lo quieren resolver con pastillas. Sí. Porque conozco casos de niños que tienen problemas de esta naturaleza, problemas de concentración o problemas de hiperactividad y hay que darle una pastilla para que se tranquilice. Déjelo. ¿Qué problema es ese? Ya le va a cambiar la química de su cuerpo, la química cerebral, nada más que porque el muchacho no se está tranquilo. Eso no es así. Es cuestión de dejarlo desarrollarse. Yo conocí muchos casos de ese tipo. Muchachos que no había quien los aguantara en la casa. Sin embargo, son hoy personas totalmente normales, productivas, etcétera, etcétera. ¿Qué tú me dices de eso? Sí, o sea, lo importante es una evaluación bien hecha. ¿Y qué impacto está teniendo ese comportamiento en el nivel de funcionamiento de la persona? ¿Qué tanto deterioro proporciona determinado comportamiento en un niño, en un adolescente o en un adulto? ¿Y qué apoyos yo le puedo dar o qué tanto el entorno puede ser tolerante a ese comportamiento para que él funcione bien? O sea, hay muchas cosas que se deben de considerar, pero estoy de acuerdo con usted de que a veces se sobredimensiona el uso de los psicofármacos o la rapidez con la que se da un determinado diagnóstico y no se evalúa la edad, el momento evolutivo, la situación emocional que puede estar teniendo el niño en determinado momento y lo efectivo que pueden ser estrategias de tipo conductual para modular un comportamiento sin usar los psicofármacos. ¿Y qué hacer para obtener una evaluación del CAI? ¿Qué hacer? ¿Cómo una gente se pone en contacto con el CAI? Porque he oído a alguna gente, ay, yo quiero ir, pero no puedo, ay, yo quiero ir, pero que está ocupado, ay, no quiero ir, necesito ir, pero que no tengo acceso por la razón que sea, no sé. ¿Cuál es el...? Bueno, se pueden acercar allá, pueden llamar por teléfono, básicamente esas son las vías para accesar. El tema es que tenemos una lista de espera, que es lo que no quisiéramos tener.
Claro. Pero realmente, como tú mencionabas, o sea, aunque durante muchos años han existido en nuestro país excelentes instituciones que han trabajado la rehabilitación de diferentes aspectos, pero el CAI ha creado como que salgan una demanda mucho mayor, y hasta ahora, por ejemplo, tenemos Santiago, San Juan y Santo Domingo Este, y es una demanda bastante alta. O sea, en Santo Domingo Este nosotros ya vamos por alrededor de 2.400 niños que se han evaluado, y la lista es larga. Y la lista es larga. Ahora Lo que quiere decir que había una necesidad, sí, y que se justifica la existencia de los sí, centros de atención integral a la discapacidad. Sí. Pero estamos trabajando en diferentes estrategias para dar mayor respuesta. Hemos iniciado con un programa de habilidades sociales en grupo, porque hay algunos niños que su mayor necesidad es el desarrollo de habilidades sociales, y quizá no necesitan estar en una terapia uno a uno, sino que pueden trabajar en grupo. Entonces hemos comenzado con ese programa, y tenemos también un programa que iniciará ahora en febrero de entrenamiento a la familia, donde la intervención es entrenar a la familia. Quizá casos que son más leves, como yo decía hace un momento, o casos donde entendemos que el niño no necesita estar sistemáticamente en un centro, sino que lo que necesita es que en su casa y en su comunidad se le dé el apoyo que él requiere. Y entonces así esperamos, si tenemos un grupo, que la intervención vaya dirigida a la familia en un entrenamiento muy estructurado. Ya no es terapia familiar o psicoeducación, sino es un entrenamiento. Es como si la familia fuera a hacer un diplomado, sí, por decirte algo. O sea, un entrenamiento así, con sus tareas, su compromiso. E incluso en la escuela. Ajá. Incluso en la escuela, Rosángela, porque hay que ir a la escuela también a decirles a los maestros, miren, espérense, ustedes querían 30 personas sentadas ahí, que no preguntaran, que no se movían, no, pues se equivocaron, porque olvídese, usted tiene que acostumbrarse a que hay personas que no encajarán dentro de eso que usted quería. ¿Cómo usted puede manejar eso? Ah, mire, vamos por aquí. Porque también la escuela tiene que estar preparada para eso, ¿no? Claro. Se nos agotó el tiempo, qué lástima, porque ahora era que yo estaba cogiéndole a esto el hilo. Les agradezco, pero desde luego lo que yo quiero es que ustedes vuelvan aquí, ojalá, para que lo que no hemos tratado hoy lo tratemos en esas otras visitas de ustedes, porque son muchas las cosas que se nos quedan, muchísimas. Pero yo quiero compartir, eso sí, un video que ustedes trajeron, que es interesantísimo y que va a explicar a todo el mundo, a todo el que nos está viendo, lo que ustedes, Hilda, Verónica y Rosángela, no han explicado, porque el tiempo es terrible en televisión. Gracias, Rosángela, Verónica, Hilda, del Centro de Atención Integral a la Discapacidad, el CAID, del despacho de la primera dama, por estar aquí con nosotros compartiendo esto, que es un tema fundamental, un tema de derechos humanos, del derecho que tenemos todos los seres humanos, no importa la condición en la que estemos, ese derecho a desarrollarnos de manera plena, a vivir la vida, disfrutar la vida, y sobre todo en la comunidad, con nuestra gente, con todo el mundo. Así que compartamos este video, que será también bastante ilustrativo. Así que gracias, Hilda, Verónica y Rosángela, y gracias a ustedes, y quédese ahí para que disfrute este video tan interesante que nos han traído ellas. Soy Edwin. Yo primeramente quiero darle gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de ser parte del CAI. Edwin no hablaba, Edwin jugaba solo, Edwin era un mundo aparte. Yo llegué aquí con expectativa, porque siempre he visto en Edwin que sí puede. A través del CAE, nuestro hijo ha superado muchas de sus etapas que nosotros pensábamos que eran prácticamente imposibles.
hemos sido muy bendecidos al ser parte del CAE. Me parece que esta es una obra maravillosa, una obra de bien social, que se replica para la posteridad. Edwin aprendió, Edwin hoy sabe leer, Edwin sabe escribir, Edwin tiene sus problemitas conductuales, pero eso yo lo veo como mínimo, con todo el mundo de conocimiento que él se lleva de acá del CAI, sobre todo el amor, que siempre le vi y le veo a los especialistas cuando lo ven a él, con el amor y la paciencia. Gracias, CAI. Gracias, CAI. Ella se